bien, Dios le bendiga. Saludos a mi prima, ¿sí? Que hace unas pizzas tremendas. Y a Adrián, que se ponga las pilas, Adrián, ¿sí? Ascensión Orellana, acá que se acaba de conectar, la queremos saludar también en este día. Y la palabra de hoy, ¿sí? La palabra que tengo hoy, Rocafuerte, Sabrina, varios se están conectando. Sandra, Aerópolis. Ascensión, qué bueno que te conectaste, dice Nube, amiga de Nube. Sandra Genarópulos. Raúl, qué buena remera, che, ¿viste? Está linda. Me la puse para que llamar la atención y que se concentren con la palabra, ¿sí? Así que vamos a meternos con la palabra. La Biblia, ¿sí? La Biblia, siempre decimos lo mismo. La Biblia no es el diario Clarín, el diario Crónica. Acá la asesora de imagen me hace señas que me arregle el cuello, ¿sí? Ahí estoy bien, así, bien. Si no, no es un diario que uno lo lee, al otro día ya pasó, es viejo, hay que tirarlo. La Biblia es actual y en este tiempo es más actual que nunca, ¿sí? Hay un tiempo muy acelerado que se está viviendo en este mundo y es una aceleración del tiempo profético, ¿sí? La palabra se está cumpliendo como nunca antes, ¿sí? Está muy acelerado, está tan acelerado que no nos damos cuenta de lo rápido que estamos viviendo. Acá se conectó Jesús Suárez, Dios te bendiga, a vos y a toda tu familia, ¿sí? Así que quería introducirme un poquitito en el tema de hoy, ¿sí? Y es en Mateo capítulo 16, habría que bajar un poquitito. Mateo capítulo 16, verso 13, ¿sí? Es un pasaje conocido, es un pasaje muy conocido, es una charla de Jesús con los discípulos, ¿sí? Mateo capítulo 16 son unos versículos que voy a estar compartiendo. Y dice así, escuche la palabra. Dice Mateo 16, verso 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿qué dicen los hombres sobre mí? ¿Sí? ¿Qué dice la gente? Y voy a leer el versículo y vamos a charlar un poquitito sobre este versículo, ¿sí? Es una pregunta externa, ¿sí? Jesús agarra a los discípulos y dice: muchachos, les quiero hacer una pregunta. Sí, Señor, le dicen los discípulos. Sí, Señor, decime, ¿qué querés preguntarnos? ¿Qué anda diciendo la gente por ahí? ¿Qué dice la gente sobre mí? ¿Sí? Qué terrible esa pregunta, ¿no? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Sí? Jesús quería saber qué pensaban de él, qué decían de él, ¿sí? Acá se conectó Yamil Andrada, Dios te bendiga. ¿Qué dicen de mí?, preguntaba Jesús. ¿Qué dice la gente de ahí? Y es una buena pregunta que tenemos que hacernos. Jesús se la hizo. Jesús le preguntó: ¿qué piensan de mí? A Jesús le importaba saber lo que la gente pensaba, qué decían de él, ¿sí? Y es bueno hacernos esta pregunta: ¿qué dice la gente de mí? ¿Sí? No, está re loco, ese es un desastre, ese es guarda con ese es un estafador, ese es un mentiroso, ¿sí? Ese es un buen tipo, ese es un buen vecino, ese es una persona honesta, es una persona confiable. ¿Qué dicen de nosotros? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué dicen de vos? ¿Sí? Acá se conectó Nerina, Dios te bendiga a vos y a toda tu casa. Jesús quería saber qué pensaban de él. En la actualidad, si vos agarrás a alguien y le decís: che, ¿qué pensás vos de Jesús? La gente tiene muchas opiniones. Yo
hablando con personas. Dice, él es el primer revolucionario, es como el Che Guevara, ¿sí? Es un comunista, el primer comunista. La gente tiene tantas opiniones distintas, ¿sí? Y esta pregunta era una pregunta externa que le hacía Jesús a sus discípulos sobre la gente, y la respuesta que le dan los discípulos acá es la información que tenían los discípulos de lo que la gente pensaba de Jesús. Y la respuesta que le dan dice: unos dicen que vos sos Juan el Bautista. ¿Sí? Es la primera respuesta que le dan. Unos dicen que sos Juan el Bautista. Como sabemos, Juan el Bautista le habían cortado la cabeza, ¿sí? Entonces había algunos que decían que Juan el Bautista había resucitado, a pesar de que le cortaron la cabeza, había resucitado y estaba en medio de ellos, ¿sí? Unos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que vos sos Elías, ¿sí? El profeta de fuego, y otros dicen que sos Jeremías o alguno de los otros profetas, ¿sí? Y esta es la información, esta es lo que creían algunos de los judíos de esa época con respecto a Jesús, ¿sí? Era muy normal, entre comillas, era muy normal que estén estas respuestas, porque Elías iba a venir, ¿sí? Una vez más, ¿sí? Pero Jesús en una oportunidad dijo: Elías ya vino y no lo conocieron, porque era el espíritu de Elías, que era el mismo espíritu de Juan el Bautista, ¿sí? No estaba hablando de que el mismo Elías, sino en la manifestación del poder que había en Elías, el mismo espíritu que se movía en Elías vino y no lo reconocieron, dijo Jesús. También decían que antes de que venga el Mesías iba a venir un profeta, ¿sí? Entonces no estaban muy errados, ¿sí? Pero no era la respuesta correcta. Estaban ahí, ¿sí? Y en el verso 15, Jesús dice: todo bien con lo que piensan ellos, los de afuera, los que no están conmigo, ¿sí? Y Jesús lo que tenía es que iba al grano, iba al hueso, ¿no? Te iba a tocar. Y dice así: y ustedes, ahora ustedes, quiero escuchar qué piensan ustedes. Ya tengo la respuesta de lo que piensan los demás. Y ahora, ¿ustedes qué piensan de mí? ¿Qué piensan de mí? Qué tremenda confrontación de Jesús con los discípulos. ¿Qué pensás? Che, ¿vos qué pensás de mí? Y ahí, viste, una vez que estuviste diciendo las respuestas anteriores, será el profeta, será Jeremías, será Elías, este es el posta, ya se levantaron un par, le estaremos cerrando. ¿Qué piensan? Siempre Jesús va a lo profundo de nuestro ser. Siempre va a haber una confrontación buena, ¿sí? Las confrontaciones de Jesús son para bien, es como que te mueven la estantería, ¿no? Para que, a ver cuán sólida está tu fe, cuán agarrado estás, cuán firme estás, ¿no? Entonces le dice: che, ¿ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo para ustedes? Y salta Pedro y dice: Señor, acá el verso 16, respondiendo Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la respuesta de Pedro. Interrumpió Pedro y le dijo: vos sos el Cristo, el Hijo de Dios en medio nuestro, ¿sí? Y miren lo que pasa con esa respuesta, ¿sí? Le estaba diciendo, eso que le suelta Pedro a Jesús, esa respuesta que le da, decir el Cristo, ¿sí?
el Cristo, era el Mesías. Decirle vos sos el Cristo, le estaba diciendo vos sos el Salvador del mundo. Vos sos la misma persona, ¿sí?, que todos los profetas anteriores, los profetas de Dios estuvieron anunciando que iba a venir alguien. Ese sos vos. Vos sos el cumplimiento de las promesas. Es muy profundo lo que Pedro estaba diciendo. Uno lo ve acá, uno agarra la Biblia, ya pasaron miles de años, uno lo lee y la respuesta es fácil, pero en ese momento fue tremenda esa respuesta. En ese momento estaba en medio de ellos lo que los profetas habían anunciado 700 años, 800 años atrás. Toda la Biblia habló de que Jesús iba, que el Mesías, que Dios iba a enviar al Salvador. Pero ellos lo tenían ahí, frente a ellos, y ellos con sus propios ojos estaban viendo. Y esta respuesta es muy poderosa, es muy fuerte. Es una afirmación, es una verdad de hierro, es una verdad sólida, ¿sí? Es la respuesta. Y Jesús, miren lo que le dice Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la respuesta de Jesús. Pedro suelta estas palabras y tiene un ok, ¿sí? No le dijo, no, dijiste cualquier pavada, no, aplazado. Al contrario, te sacaste un 10, un muy bien 10, un aprobado. Mire, Jesús le dice, lo que vos estás diciendo, primero le dice bienaventurado, ¿sí? Bienaventurado, le aplaude. ¿Sabe lo que significa bienaventurado? ¿Sí? Bienaventurado significa afortunado y feliz. Eso significa la palabra bienaventurado. Afortunado y feliz. Jesús le está diciendo, mirá, vos sos afortunado. ¿Qué es un afortunado? Que tiene fortuna, ¿sí? Que tiene riquezas, ¿sí? Vos sos un afortunado y sos feliz. ¿Por qué? Y le dice el por qué, ¿sí? Y le dice que tuvo una revelación, ¿sí? Una revelación. La palabra revelación significa correr el velo, ¿sí? Significa correr el velo y que uno puede ver más allá. Eso significa revelar, ¿sí? Te corren el velo y vos podés ver qué hay detrás del velo. Tuvo una revelación y dice, esta revelación no fue entregada a tu vida por ningún mortal, ¿sí? No te lo reveló en sangre y carne. Esta revelación viene directa de mi papá, viene de lo alto, viene de Dios, viene de mi Padre. Mi Padre te dio ese entendimiento, te dio esa luz, te dio esa capacidad para comprender quién soy yo. Vos tenés la capacidad de, se te abrieron los ojos y vos estás viendo la misma palabra, el cumplimiento de todo lo que fue dicho está delante de tus ojos. Esa revelación no te la dio ningún humano, no la leíste en un libro, viene de mi Padre que está en los cielos. Por eso sos afortunado, le dice. Por eso vas a ser feliz, ¿sí? Y lo que quiero decirte hoy es que vos, que me estás viendo, que estás escuchando, sos bienaventurado, sos bienaventurada. ¿Por qué? Porque si vos estás ahora sentado frente a tu celular, frente a tu tablet, frente a tu compu, y estás creyendo que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Redentor, que Jesús es el Mesías,
que Jesús vino a morir en la cruz por vos, ¿sí? Que Él dio su vida para salvarte, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad, que Él es el Hijo del Dios viviente. Quiero decirte que esa revelación, ¿sí? A vos te lo pueden contar, vos lo podés leer en un libro, vos lo podés escuchar, vos podés ver dibujos de toda la situación, pero cuando vos lo crees es porque el Espíritu Santo de Dios, el mismo Dios, te trajo revelación a tu vida para que vos puedas comprender quién es Jesucristo, la persona misma de Jesús, el Hijo de Dios. Así que si vos lograste, tuviste esa luz, esa capacidad, es eso que se te revela, ese velo corrido. Hay tanta gente en este mundo que no sabe quién es Jesús, no tiene esa luz para comprender la obra gloriosa del Padre, el amor de Dios que tanto nos amó, que dio a Jesucristo, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda y sea salvo. Pero para agarrar esa salvación, para creer que Él es el Salvador, el Mesías, tiene que haber algo sobrenatural. Humanamente no se puede hacer, es una obra que hace el Espíritu Santo en las vidas, en los corazones. Así que si eso te sucedió a vos, quiero decirte que sos bienaventurado, que sos feliz, que sos afortunado, que sos afortunada, que sos feliz, porque eso lo hace el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Así que es tremendo que vos puedas ver y tener esa revelación. Bienaventurado eres porque no fue revelado por ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló, ¿sí? A vos que estás mirando ahí. Después sigue hablando Jesús. Y mire lo que dice, yo me quiero meter acá es el centro del mensaje. Jesús le dice, y aparte de esto, aparte de todo esto que te estoy diciendo, y aparte, yo te digo, le dice, que vos sos Pedro, ¿sí? Vos sos Pedro. Pedro le habían cambiado el nombre, ¿sí? De ser una vara que se quebraba a ser una roca, alguien firme, ¿sí? Con convicciones fuertes, ¿sí? No uno que un día está bien, el otro día, no, que va para convicciones fuertes, ¿sí? Pedro. Y le dice, sobre esta roca, sobre esta palabra, sobre esta revelación que tuviste, sobre esta verdad que lanzaste, sobre este tema que te fue revelado, esto que estamos hablando, sobre esta roca, esta palabra firme, dice Jesús, voy a edificar mi iglesia. Qué tremendo, gloria a Dios. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y acá quiero hacer un paréntesis, ¿sí? Pedro, el Señor lo estaba transformando en una columna, ¿sí? En una columna. De acá lo que es el catolicismo saca, ¿no? Agarra de esta palabra diciendo que Pedro es el primer papa que existió en el mundo, ¿no? Y un montón de cosas, pero nada que ver. Jesús estaba hablando de la verdad que había sido soltada, esa revelación que tuvo, ¿no? Y Jesús dice, sobre esta verdad voy a edificar mi iglesia. Mi iglesia. Estas tres palabras, edificaré mi iglesia. Otra vez voy a decir, Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Con estas tres palabras, cae a tierra un montón de cosas. Primero que
Jesús tiene una iglesia. Una iglesia. Una iglesia. Che, ¿vos de qué iglesia sos? La respuesta correcta, de la iglesia de Jesús. No, yo soy del pastor Raúl y Adriana. Yo soy de Josecitos. Una iglesia. Una. Jesús dijo, sobre esta verdad voy a edificar mi iglesia. Mi iglesia. Una iglesia. No hay muchas iglesias, hay una iglesia. Cuando el Señor saca a alguna persona por algún motivo X de una congregación, no lo saca de una iglesia. ¿Sí? Esto tiene que quedar. Dios muchas veces nos procesa. ¿Sí? Yo me entregué al Señor en el año 86 en una iglesia acá en Devoto, Asamblea Cristiana de Villa Devoto, una iglesia hermosa, ¿sí? La primera iglesia pentecostal de Argentina, y ahí conocí al Señor, campamento, de todo. Ahí fui maestro de escuela dominical, fui formado, ahí me metí en el seminario, ahí conocí a mi esposa Adriana, ahí nos casamos, ahí estuvimos con los jóvenes, ahí abrimos librería, hice un montón de cosas ahí. Y hubo un momento, 12 años donde martes, jueves, sábado y domingo, nunca falté, siempre, todos los 4 días de la semana, llueve, truene, caigan piedra, caiga fuego, lo que sea, ahí firme. ¿Sí? 12 años. En un momento adentro de nuestro corazón hubo algo que era un desafío de emprender, de armar, de apoyar, de colaborar con algo pequeño, ¿sí? Y nos metimos en un desafío, ¿sí? Y apoyábamos a un pequeño grupo, ¿sí? Y nos esforzábamos en ganar almas, ¿sí? Pero cuando yo me voy de ese lugar, no me voy de la iglesia, ¿sí? Una congregación no es la iglesia. Yo quiero que quede claro esto, quiero que quede muy claro esto, porque no hay muchas iglesias, solo hay una iglesia, la iglesia de Jesús. Él dijo que ¿quién es el encargado de edificar la iglesia? Él. Yo voy a edificar mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? Esa iglesia es del pastor tal, esa iglesia del otro pastor. Mentira. La iglesia no pertenece a ninguna persona física. La iglesia no pertenece a ninguna denominación y la iglesia no pertenece a ninguna institución, ¿sí? La iglesia pertenece a Jesucristo. Jesucristo dijo, es mi iglesia y yo la voy a edificar. Él es el encargado de edificar la iglesia. Hay palabras, ¿no?, que dice que por más que uno... si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿no? Podemos esforzarnos todos, pero si Él no la edifica, es imposible, porque el encargado de edificar la iglesia es Él. Esto tiene que quedar muy claro. Todo ayuda a bien. Dios nos procesa en todo lugar que podamos pasar. Él nos va dando formas distintas, ¿sí? Cortes distintos unos de otros dentro de su iglesia, ¿sí? Él nos pule con propósitos específicos. Fíjense que es como los vasos, ¿no? Uno va a una casa y un vaso que es medio copón, el otro es flaquito y alto, el otro es gordito y redondo. Todos vasos distintos, son todos vasos, ¿sí? Así somos
los que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Somos todos distintos, pero todos somos parte de la iglesia de Jesucristo, ¿sí? El apóstol Pablo luchó mucho con esto, ¿no? En Corintios decía, la mano no le puede decir al pie, porque vos no agarrás, no sos del cuerpo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho respeto unos con otros, ¿sí? Todos distintos, pero todos perteneciendo a la iglesia, a la única iglesia que es la iglesia de Jesús. Y en este tiempo que se está viviendo, ¿sí? Ahí está Jackie Peralta, Patricia Portillo, varios más se están conectando. En este tiempo tan especial, este tiempo de pandemia, ¿sí? Nosotros pertenecemos a la Unión de las Asambleas de Dios, estamos también en el Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires y bueno, Cava es un mundo aparte de todo lo que es el resto del país y de la provincia, ¿sí? La línea que se baja en Cava es distinto en todo, ¿sí? Y dentro de los templos, ¿sí? También se bajan líneas distintas. La iglesia está cerrada, ¿sí? Che, ¿cuándo se abre la iglesia? Me preguntan. Che, ¿no tenés idea más o menos? ¿No hay una fecha que se pueda abrir la iglesia? Che, ¿no nos podemos juntar en la iglesia? Un grupito, 3, 4. Che, ¿qué manera hay de abrir la iglesia? ¿Cómo se puede ir a la iglesia? ¿Se está yendo a la iglesia? ¿Se está pagando la luz de la iglesia? ¿Se está pagando el alquiler de la iglesia? Entonces acá hay una gran confusión en todo esto, ¿sí? Y lo primero, iglesia se deriva de una palabra que es eclesia, con doble K, eclesia, ¿sí? Que eclesia es una comunidad de personas, ¿sí? Una comunidad de personas que creen que Jesucristo, ¿sí? Es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Es la revelación que tuvo Pedro. ¿Ustedes qué dicen que soy? Señor, vos sos el Mesías, vos sos el Salvador, vos sos Jesús, vos sos el Hijo de Dios, vos sos el que hablaban los profetas, vos sos el cumplimiento mismo, sos Dios hecho carne, vos sos revelación, ¿sí? Eclesia es el grupo de personas, la comunidad que cree esa revelación. Eso es iglesia. Por eso, cuando uno dice, che, ¿cuándo se puede abrir la iglesia? ¿Cuándo se cerró la iglesia? ¿Cuándo se cerró la iglesia? Nunca. La iglesia está más abierta que nunca. ¿Cuándo se paga la luz de la iglesia? La iglesia no se paga luz. La iglesia no paga luz. El templo, lo que hoy está cerrado, es el templo, el lugar donde los que creemos nos juntábamos 1, 2 veces, 3 veces por semana. El templo hoy, bajo las normas que hay en Cava, no se puede abrir el templo. Pero la iglesia está más viva y más abierta que nunca. Iglesia sos vos. Vos sos iglesia. Yo soy iglesia. Nosotros somos iglesia. La palabra que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Esa palabra que sale de la boca de Jesús está hablando de vos. No está hablando de ninguna construcción material.
no está hablando de ningún templo, no está hablando de ninguna ampliación de templo, ninguna remodelación de templo, no está hablando de un lugar físico, está hablando de un lugar 100% espiritual. Y sos vos, y soy yo, y somos todos aquellos que creemos la misma revelación, los que tuvimos, los bienaventurados, los afortunados y felices, que tuvimos esa revelación que el Padre nos dio, que nos corrió el velo y pudimos comprender que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo del Dios viviente, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, que hizo esa obra gloriosa en la cruz, que derramó su sangre, que no nos compró ni con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad, y que a través de sus llagas en la cruz Él soltó sanidad para cada uno de nosotros. Comenzamos con este tema: eres mi sanador. Por eso esta revelación fuerte. Jesús dijo, yo voy a edificar, yo voy a edificar. Quiero decirte que Jesús te está edificando, que Jesús tiene las manos puestas sobre tu vida, que Él te está formando, que Él te está construyendo, que tu vida espiritual está siendo sacudida por las manos más hermosas, poderosas, fuertes y amorosas que hay. No hay mejor manos que las manos de Jesús. Y Él dijo, es mi iglesia y yo la voy a edificar. Es mi iglesia y yo la voy a edificar. Otra vez lo voy a decir, es mi iglesia y yo la voy a edificar. Cuando Él dice, es mi iglesia, está diciendo que vos sos de Él, que vos le perteneces a Él, que Él te compró. Como dice, mío eres tú. Como dijo, estas ovejas que me las dio mi Padre, nadie las va a arrebatar de mi mano, porque mi Padre, el que me las dio, es más poderoso que todos. Nadie me las va a arrebatar. Él dijo, mi iglesia. Está hablando de que Él te va a edificar y que sos de Él, que le perteneces, que sos propiedad, que Él te compró, que Él agarró y pagó un precio por tu vida, ¿sí? Quiero ir un poquitito más ahí. Ahora se viene más lindo. ¿Cómo le puse de título? Imparables. Imparables, ¿no? Imparables se llama el título de hoy. ¿Por qué? Porque dice, yo edificaré mi iglesia. Estuvimos hablando de eso, ¿no? Y después dijo otra cosita más Jesús. Y dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Qué terrible esto. Mire lo que dice en otra versión. Los poderes del infierno no podrán detenerla. Me gustó esa versión. Los poderes del infierno no podrán detenerla. A veces uno se cree que porque el templo está cerrado, los poderes de las tinieblas ganaron. Una locura total. ¿Qué dijo Jesús? Yo voy a edificar mi iglesia y los poderes del infierno no la van a poder frenar. Son imparables. No los puede detener nadie. ¿A quién? ¿A quién? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Vos, yo. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Él está diciendo que a vos no te va a poder detener nadie. Los poderes del infierno no van a poder detenerte. Los poderes del infierno no van a poder frenarte. Los poderes del infierno no van a poder aplastarte.
los poderes del infierno no van a poder prevalecer, van a hacer fuerza y se van a agotar y se van a tener que retirar. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Se va a cumplir una vez más la palabra de Jesús. Mi iglesia, yo edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no van a poder detenerla. Esta pandemia, esto tapaboca, esto que hace que no se puedan juntar para predicar, que no pueden detener a la iglesia de Jesús. Nada ni nadie va a poder detener, ni los poderes del infierno van a poder detener a la iglesia de Jesucristo, porque una, que es de Él, y dos, Él es el más poderoso, Él es el todopoderoso. Y después sigue soltando más revelación, que quiero ir un poquito más ahí para ir finalizando. Así que quiero que te quedes con esta verdad, ¿sí? La iglesia está abierta, nunca estuvo tan abierta. Hoy por las redes, la iglesia está avanzando como nunca avanzó. Gloria a Dios. La iglesia se está expandiendo como nunca se expandió. Gloria a Dios por la pandemia que sacó a los que creemos en esa verdad y estábamos metidos dentro de cuatro paredes. Y el Señor permitió que se cierren los templos para que la iglesia esté diseminada por todo este mundo. La iglesia está avanzando, la iglesia está entrando al supermercado, la iglesia está entrando al chino, a la carnicería, a los trabajos. La iglesia está en movimiento, la iglesia está activa, la iglesia está vigente, la iglesia está imparable, porque vos y yo somos la iglesia de Jesucristo y las puertas del Hades no nos van a poder detener. Y después el verso 19 suelta otra cosa. Mire lo que dice. Acá se conectó Adrián, que vino recién de laburar, ¿sí? Dice el verso 19, y a ti, a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Me gustaría verte y decir, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia de Jesucristo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. La otra vez hablamos del reino de los cielos, ¿se acuerdan? Que Él vino a establecer su reino. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay distintas versiones. Hoy estuve viendo un poquitito de las versiones. Atares, ¿sí? Todo lo que atares. Decía, todo lo que cierres. Otra versión decía, todo lo que ates. Otra versión decía, todo lo que prohíbas. En otra decía, todo lo que limites. A todo lo que le pongas límite. Acá en la tierra se le pondrá límite, en los cielos. Y a todo lo que abras en la tierra se va a abrir de los cielos. Esto habla de autoridad. Esto habla de la autoridad que Jesús le suelta, le delega. ¿A quién? A la iglesia. ¿La iglesia de quién es? De Jesucristo. ¿Quién la compró? Jesucristo. ¿Quién la puede detener? Nadie. Pero Él, el mismo que edifica la iglesia y que hace que la iglesia avance, les dio armas. Vos sos iglesia, Dios te dio armas. ¿Para qué? Para que ates. ¿Para qué? Para que frenes. ¿Para qué? Para que cierres. ¿Para qué? Para que les pongas límite, ¿sí? Todo lo que es la confrontación, no me quiero meter en el tema de guerra espiritual, ¿sí? Pero es parte de nosotros, la iglesia, porque Él dijo que el mismo infierno
quiere frenarnos, pero no va a poder. Por eso nosotros tenemos que tomar hoy más que nunca las verdades bíblicas y declarar lo que declaró Pedro. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia. La iglesia se está moviendo porque vos te estás moviendo. La iglesia se está expandiendo porque vos te estás expandiendo. Acá se conectó también Sonia y Ezequiel. Dios te bendiga, ¿sí? Después miren, los que se están conectando ahora, miren el mensaje. Después va a ser pasado y después va a ser subido. Para ir concluyendo, para ir terminando. La iglesia no está cerrada. Los templos están cerrados, la iglesia está más abierta que nunca. Las puertas del infierno, el mismo infierno no puede detenernos. Sos imparable. ¿Por qué? ¿Tenés fuerza sobrenatural? Sí. El que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el que habita adentro tuyo. Sos templo. Jesucristo le dio a su iglesia el Espíritu Santo, que es el encargado de edificarla, de sostenerla, de alentarla, de edificarla, de fortalecerla, de renovarla. Ese Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mora adentro tuyo. Él está edificándote. El Espíritu Santo no cesa de trabajar en tu interior, en tu corazón, en tu manera de ser, en tus pensamientos. El Espíritu Santo sigue rompiendo cadenas, sigue haciendo libre nuestras vidas. Él sigue rompiendo cadenas, ataduras, fortalezas, sacando culpas, sanando nuestros corazones, trayendo la libertad que Jesucristo nos dio en la cruz. El Espíritu Santo sigue trayendo esa luz de la revelación de la palabra para que tomemos la palabra y seamos completamente libres. Recibí revelación a través de la palabra. Por sus llagas, cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, ¿sí? Dice que fue perforado sus manos, sus pies y su costado. Y la Biblia dice que a través de esas llagas abiertas, Jesucristo, cuando estaba muriendo Jesús, se estaba llevando los pecados de todo el mundo, ¿sí? Se estaba llevando los dolores de todo el mundo y se estaba llevando las enfermedades de todo el mundo. Por eso esta revelación, desechar toda enfermedad que pueda haber en tu vida en el de Jesús. Saquémonos de encima. Somos la iglesia de Jesucristo. La iglesia está abierta más que nunca, está viva más que nunca y está avanzando como nunca antes. Él está edificando tu vida. Así que quiero que todo peso, toda preocupación, toda aflicción, toda perturbación que pueda haber en tu vida, se te vaya. Toda mochila fuera, salga de tu vida. ¿Por qué? Porque estás en las manos de Él, porque sos iglesia y porque le perteneces a Él y porque sos imparable. Nada ni nadie te va a frenar. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en vos. Jesucristo está dentro tuyo. Y Él lo dijo: nada ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que quiero hacer una oración. Quiero que creamos esta revelación que Pedro pudo soltar, ¿sí? Cierra tus ojos donde estás y dale gracias. Decile: Padre, te doy gracias. Decile: Padre, te doy gracias por darme esa luz, esa revelación de Jesucristo. Gracias porque mis ojos fueron abiertos y pude entender que Jesucristo murió por mí, que lo diste
pude conocer al Salvador, al Señor, al Mesías. Gracias te doy porque no me lo contaron, sino que me lo revelaste. Y ahora puedo creer que Jesucristo murió por mí en la cruz. Gracias porque yo soy iglesia. Y Jesús dijo que Él iba a edificar su iglesia. Y yo soy iglesia. Gracias porque Él está edificando mi vida. Y gracias te doy porque los poderes del infierno no pueden detenerme. Los poderes del infierno no van a prevalecer contra el avance de la iglesia. Gracias porque la iglesia está avanzando, porque la iglesia está creciendo. Gracias porque la iglesia se está extendiendo. Gracias porque la iglesia sigue alcanzando territorios que pertenecían al maligno. Y entramos en esos territorios y los tomamos para la gloria y la honra del nombre de Jesucristo. Gracias porque somos iglesia, tu iglesia. Y gracias por el poder que nos diste, la autoridad que nos diste contra todas fuerzas del mal. Señor, por esta autoridad para reprender las obras de tinieblas, Señor, de poner límite, de atar, de prohibir, de cerrar. Gracias. Danos revelación con respecto a la autoridad que nos diste, para que tu nombre siga siendo glorificado y para que tu reino se siga extendiendo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que tranquila, tranquilo por todo, porque Él está al control, Él gobierna, ¿sí? La pandemia no es que lo sorprendió a Dios. Dios está por encima de todas las cosas, ¿sí? Vamos a estar saludando acá con mi esposa. Dios los bendiga a todos, ¿sí? Muchas bendiciones. Y los que se conectaron últimos, bueno, saben que la palabra después queda grabada nuevamente, ¿sí? Subida al Facebook y la pasamos también por WhatsApp. Así que bueno, muchas bendiciones a cada uno. Y bueno, estemos atentos a hacer la iglesia que tenemos que ser, ¿no? Si crees que no sos, créelo, ¿sí? Y tratar de, bueno, de buscar a Dios de la manera para que podamos ser influencia a otros. Así que bendecimos sus vidas, sus corazones, su familia, todo emprendimiento. Y bueno, y nos vemos Dios mediante el domingo, ¿sí? Muchísimas bendiciones. Una cosita más, quería decir que a medida que está pasando el tiempo, más personas escuchan, más personas se conectan, más personas se están añadiendo como nunca antes, ¿sí? Acá yo tengo un contador de las personas alcanzadas. Hoy es el día de más alto, ¿sí? Y todavía no terminamos, porque dentro de un rato se dispara más. Acá estamos en 500, no sé si lo ven ahí, ¿no? Se ve 537 personas. No se ve, ¿no? Por la luz. 537 personas, ¿sí? Están siendo alcanzadas en este momento. ¿Por qué? Porque ella está conectada, yo estoy conectado, se está difundiendo. Eso es lo que sucede. Que antes en el templo no llegábamos a 500 personas, llegábamos a los que teníamos ahí adelante. La iglesia está más abierta que nunca. Vos sos iglesia y sos imparable, no te va a parar nadie. Así que dale para adelante con todo, ¿sí? Y dentro de un ratito se dispara más el número, ¿sí? Empiezan a verlo personas que no pudieron estar en vivo. Y después se edita y lo metemos en el canal de YouTube, ¿sí? Así que se sigue compartiendo y la palabra sigue corriendo y la iglesia de Jesús sigue avanzando y el diablo se pone loco porque no sabe cómo frenar a la iglesia de Jesucristo. Así que gloria a Dios damos
por todo, ¿sí? Orábamos por 100, dice. Orábamos por 100, dice. Ahí Qué está. Ya pasamos los 100. Yo siempre tenía un grupo de difusión que quería llegar a los 100. Ya pasamos, sigue anotando gente. Así que, y otro tema, a fin de mes se nos vence el contrato. En 14 días se vence el contrato, ¿sí? Del local de Nazca. Así que decidimos no renovar el contrato, ¿sí? No queremos pagar más, queremos que la congregación pueda juntar el dinero y, si Dios así lo permite, en un momento poder meternos en un lugar más grande o con opción a compra. Que Dios nos guíe, que Dios nos guíe. Ahí se conectó, mirá. Damiana Cardoso, muchas bendiciones, Tanto Damiana. tiempo, Sí, me mandó a mí que nos extrañaba, me acordé ahora. Muchas bendiciones, Damiana. Dios te bendiga grandemente allá. Creo que estás en Paraguay, si recuerdo bien. Así que bueno, muchas bendiciones y vamos a estar siguiendo informando cómo seguimos, ¿sí? Sí. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Nos vamos a reestructurar, ¿sí? Va a haber una reestructuración congregacional, ¿sí? Así que vamos a estar bajando líneas. Dios bendiga la vida de cada uno.